Buenos días, buenas tardes, disculpen, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de apreciación de la música de hoy, 8 de abril del año 2022. Es nuestra última sesión. Hemos llegado al final del semestre, buscando ampliar el concepto muy preciso, muy importante que tienen ustedes sobre la música, que adquirieron en su primera escuelita, sea del barrio, sea de su pueblo, sea de la red, del Champañá, o la escuela que les brindó su padre, su hermano mayor, etc. Ese primer profesor a quien admiro tanto y lo considero realmente un héroe, porque ellos los arrancaron, los empezaron en la música, de cero los volvieron músicos a ustedes. Ese concepto tan importante lo buscamos a través de la cátedra, apreciación de la música y apreciación artística, ampliarlo, volverlo más universal, aumentarle sus fronteras, sus límites, para enriquecerlo, para convertirlo en un concepto apropiado para la sociedad, sobre todo para la sociedad actual, incluyente, diversa, para que todos nos sintamos incluidos en la música, porque para una persona, un estudiante puede ir en el sentido de un perfil de la música, pero otros pueden estar en otro perfil que tal vez no haya sido conocido. Entonces, en estas dos cátedras que estuvieron a mi cargo, buscamos ampliar ese panorama. Y también sintonizar la cátedra con también intentamos sintonizar la cátedra con las tendencias de la modernidad, con esas mejores y precisas y buenas tendencias, como son la diversidad religiosa, diversidad sexual, diversidad política, diversidad académica, diversidad filosófica. Hicimos una clase, considero, democrática. Muy bien. Entonces, hoy damos fin a este curso. No sin antes agradecerles, manifestarles en honor a mi nombre, Franco, manifestarles de la manera más franca, más sincera, que me sentí muy contento, muy feliz. Lo guardaré en ese libro sagrado de los recuerdos. Todo este semestre, todos estos momentos, todas estas clases. Ustedes son personas extraordinarias, les repito, ya les dije, les repito, son los encargados de cambiar el mundo. Y no son palabras de cajón ni palabras de moda que repito. En verdad, son los encargados de volver un mundo mejor, porque ustedes tienen mentalidad abierta, porque ustedes tienen ímpetu, fuerza, brío, porque miran al mundo con ojos y corazón de artistas con conceptos amplios, con conceptos diversos, enriquecidos, no restringidos. Entonces les agradezco enormemente. Dios quiera el próximo semestre esté con ustedes. Depende de muchas circunstancias. Si lo estoy, bendito sea Dios. Si no, pues igual estoy a su entera disposición, porque mi profesión de profesor no se circunscribe a un momento, a un semestre, a un horario, a 4 paredes. Soy profesor de convencimiento, de vida. Por lo tanto, así estemos aquí o en cualquier lugar, en cualquier momento, estoy a su entera disposición. Necesiten un texto, necesiten una explicación y que yo la pueda brindarles.
con todo gusto. No duden en llamarme, ahí tienen mi número telefónico. Muchas gracias, porque de pronto se va a internet o cualquier cosa puede suceder y no habría podido agradecerles, por eso lo hago al inicio de la clase. Muchas gracias, los llevo en el corazón, repito una vez más, son las personitas más importantes para mí después de mi familia. Son más importantes que mis paisanos del campo. Está mi familia, están ustedes y después estarían mis paisanos del campo. Igual intento querer a toda la humanidad. Eso se llama filantropía. Intento ser un filántropo. Ojalá pueda conseguirlo serlo algún día. Bueno, eso eran mis palabras. Ahora, enseguida les pido permiso para grabar la clase. Si me dan su permiso, se continúa grabando. Si dicen que no, toca suspender. Bueno, entonces damos inicio a la clase. Y para eso vamos a mostrar lo que socializamos el primer día. El primer día socializamos el programa de nuestra cátedra. Entonces teníamos un título, un subtítulo, unos objetivos, una metodología. Nos habíamos puesto de acuerdo en las calificaciones, en el tema calificaciones. Hablábamos de la importancia de esta cátedra y unos compromisos y unos punticos para una buena supervivencia. De todo eso miraremos solo esta diapositiva, que fue nuestro componente, nuestros temas. Y colocamos estos temas, todos ellos se han cumplido. Todos ellos se han cumplido. Empezamos con el número 1, proseguimos con el 2, el 3, enseguida el 4, muy amplio, el tema o lenguaje religioso de la música, el tema o lenguaje profano. Del cuarto nos saltamos al 6, que lo vimos conjuntamente con el 8, porque los dos pertenecen a la visión de género. Luego regresamos al número 5, y ahora nos tocará el 7, y el 9 y el 10, que van juntos. Entonces, hoy debemos hablar de lo que es el lenguaje real y el lenguaje subreal. Esas dos cositas tenemos que ver para el día de hoy. Muy bien. Entonces, empezamos. Saben que todos sus aportes son importantes, y para despedida pues les aumentaremos a lo que ya tienen, las notas que ya tienen, 1/10 por cada participación. Aquí tengo la lista para apuntarles. Bien, el lenguaje real de la música y en general toda la visión real del ser humano corresponde a lo realizado, a lo desenvuelto, a lo manifestado mediante la razón, mediante lo cerebral. Todo lo que venga desde el cerebro, sea la acción de conducir un carro, sea la acción de resolver un problema matemático, analizar un texto filosófico, interpretar una partitura, una obra musical, todo eso, esos son procesos racionales, porque parten de un raciocinio desde el cerebro. Entonces, eso es un lenguaje real o racional, tangible, perteneciente a este mundo que está a nuestro alrededor, este mundo tangible. Eso será el lenguaje real. Es el que más hemos desarrollado. La parte racional la venimos desarrollando prácticamente desde que nacemos. Nos someten a un horario de comida, de nuestro seno, nuestro tetero. Más tarde nos empiezan a enseñar cosas, escuchamos a los adultos, a las otras personas, y empezamos a aprender un idioma. Todo eso, luego ni se diga cuando se entra a la escuela, seguimos aprendiendo de la escuela, del medio,
aprendemos en la universidad, todo lo que incluya el cerebro, lo cerebral, lo racional, será un lenguaje real racional. No lo explicamos porque, como ya les dije, ese es el que sobre el cual más nos hemos movido. La inmensa mayoría, cerca del 100% de nuestro desenvolvimiento. En oposición a él está el lenguaje surreal. El lenguaje surreal corresponde a las expresiones fuera de la realidad, fuera de lo racional, fuera de lo cerebral. Y en esto encontramos muchas. ¿Cuál de ellas? A ver, vamos a empezar a escribirlas. ¿Cuál de ellas? Entonces, tenemos en primer lugar los sueños. Los sueños están fuera de la realidad. Los sueños rompen esquemas. ¿Qué esquemas rompen? Rompen todos los esquemas, todas las fórmulas sociales, racionales, musicales, naturales, etc. Y lo vamos a demostrar con lo siguiente. Bueno, entonces tenemos aquí, primero, los sueños. Esos sueños no salen de la realidad. ¿Por qué? Porque usted se sueña en Bogotá. Inmediatamente, al instante siguiente, puede estarse soñando en Ipiales, o en el Putumayo, o en París. Por lo tanto, esto está rompiendo unas leyes físicas de distancia, de tiempo, de desplazamiento. Es otro lenguaje. Se han roto las leyes físicas. También los sueños rompen la racionalidad cuando en ellos se asocian cosas contrarias. Por ejemplo, alguien dice, mira, qué raro ese sueño. Anoche soñé que iba caminando con mi amigo, pero a mi amigo lo veía en el sueño que era un ser gigantesco, que tenía unas extremidades inferiores largas, unas piernas muy largas, y que él sobrepasaba la altura de las casas. Así son los sueños. Hay unas cosas irracionales. Rompe los esquemas. Entonces, todo eso es un campo surreal. Eso es un campo surreal. Bueno, continúo escribiendo. Otro campo surreal, ¿cuál será? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de un campo no racional, sino un campo irracional o surreal? La imaginación, profe. La imaginación, Wilson Armando. Wilson Benavides, ¿no? La imaginación. Bueno, apuntamos aquí a Wilson, no, Wilson Benavides. Aquí está, ajá. Sí, está bien, pero la imaginación es como extender un poco el lenguaje racional. Es extenderlo un poco. Entonces, interpreto una obra y en un momento doy rienda a mi imaginación e improviso. Pero lo que estoy improvisando con mi imaginación lo estoy haciendo sobre el lenguaje tonal de la obra que estoy tocando. Entonces es lo racional, pero un poco más extendido, pero no pasa a lo irracional, no pasa a lo surreal, a lo inconsciente o al subconsciente. Entonces, pero igual le hago válida su intervención porque nos permite aclarar algo que de pronto lo pude haber olvidado o lo podría olvidar más tarde. Eso es, entonces no. En música esta imaginación tiene nombre, se llama fantasías o rapsodia o improvisación. La fantasía es una forma musical en la que se le da rienda suelta a la imaginación. La rapsodia es una forma musical
en la que usted rompe los esquemas. La rapsodia es una composición libre, ahí usted no está sujeto ni a la forma sonata, ni está sujeta al esquema vals, o a la forma concierto, o a la forma balada o bolero. Es una composición libre, es una rapsodia. Bien, aclarado lo del compañero. ¿Alguna otra persona quiere decir otra faceta de la... Cuando se está las caricaturas puede ser, de pronto, cuando habla una fruta o algo así. Correcto, las fábulas, ¿no? Serían también las fábulas de Esopo, Samaniego, todos estos escritores. Muy bien, ¿quién habló? ¿Juan David o Juan Pablo? Juan David Madrid. Ajá, muy bien, esas están. Entonces, esas las apuntamos ahora en el último punto. En el último punto. Por ahora, pero es válida. Pero la apunto al final, en el 5, en el 6. ¿Quién iba a hablar más? Yo. Juan Pablo Arcos. Cuando se estaba con los efectos de algún alucinógeno. Ajá, eso está. Entonces, Juan Pablo Arcos, muy bien. Escribamos todo lo que nos da las sustancias psicoactivas, ¿no? Activas, ¿no? Y ya que este compañero nos menciona estas sustancias psicoactivas, aquí al lado voy a poner aparte el yagé. Yagé. ¿Por qué lo coloco aparte? Porque tiene como connotaciones distintas, ¿no? Tiene connotaciones distintas. Las sustancias psicoactivas nos llevan a otro mundo, ¿no? En eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque una cosa es el indígena mascando coca dentro de un ambiente natural, puro. Y otra cosa es las sustancias psicoactivas en este mundo capitalista, dependiente, malintencionado. Entonces, eso hay que ser muy cauteloso con estas cosas, ¿no? El yagé lo pongo aparte. La demencia. ¿Cómo? La demencia de una persona. Ya. Acabo de el yagé y ¿quién habló ahorita? ¿Qué dijo la demencia? ¿Wilson? Juan David Madrid. Ya. Sí, la demencia, déjeme la guardadita ahí. Entonces, el yagé lo coloco aparte, ¿por qué? Porque tiene una connotación espiritual, entonces es algo como diferente a las sustancias psicoactivas, ¿no? Tiene una dimensión espiritual en los indígenas. Eso también pertenece a lo surreal. Y aquí el compañero nos habla de la locura, la demencia. Eso pertenece al mundo surreal, ¿no? Profe, eso pertenece. Ajá. Yo también quería decir algo relacionado. También las personas que sufren la esquizofrenia o la epilepsia. Perfecto. Entonces, Tatianita, ¿dónde está? Señorita Tatiana. Aquí está. Ceballos, Tatiana. Ajá. Bien, esa la ponemos de última, pero vamos a escribirlas de una vez. Entonces, todas las manifestaciones fuera de la realidad. Entonces, aquí donde dice todas las manifestaciones fuera de la realidad, entonces aquí va a estar incluida la que usted dijo, la epilepsia. Aquí vamos a incluir esas rabias bien fuertes, ¿sí? Esas las vamos a incluir aquí. La esquizofrenia la vamos a incluir ahí. Entonces, ahí todo el resto que se nos olvide. Todas las manifestaciones fuera de lo racional las incluimos. Y ya la apunté, señorita Tatiana. Y en la locura igual. La locura, eso se sale. Entonces, una persona se puso a bailar encima de una mesa. Eso es surreal, eso es irracional. ¿Por qué? Porque la norma dice, báilese solamente en discotecas. Una plaza pública también es apta para bailar siempre y cuando se esté en carnaval. Entonces hay unas normas, pero hay una personita por ahí que ni se puso a bailar en discoteca, ni se puso a bailar en carnaval en la plaza pública, sino que lo hace en una mesa. Se subió a una mesa y empezó a bailar. Entonces esas son locuras o locuras más graves, más profundas, digamos, ¿no? Listo.
Muy bien, ahí tenemos esto. Todo eso pertenece al lenguaje, escribámoslo, lenguaje surreal. Entonces ya les había dicho sin B. Su es arriba, you es abajo en italiano. Surreal, no con B, subreal, sino surreal. Perfecto. Bien, ¿qué otra manifestación tenemos? Algo que tienen los santos, que es los éxtasis. Santa Teresa los tenía. Piensa tanto en algo que empieza a alucinar. Entonces Santa Teresa llegaba a los éxtasis y salía de su mundo racional y entraba en un mundo irracional y decía que veía santos, que veía personas, etcétera, ¿no? Incluida la borrachera está también en el número 6, todas las manifestaciones fuera de la realidad. La persona toma tanto que empieza a ver cosas que no existen o tal vez existirán y se necesite otras características para apreciarlas. Bueno, todo eso pertenece a este mundo que estamos viendo, a este lenguaje. ¿Quieren agregar alguna más que se me escapen? Los mitos podrían ser, profe. Los mitos, sí. Los mitos es otra forma de ver el mundo, sino que los mitos los vamos a tratar en la segunda parte de esta clase cuando miremos el lenguaje de la naturaleza, pero escribámoslos ahí. Los mitos es otra forma de mirar, sí, sino que con los mitos interpretamos el mundo real, ampliamos el mundo real, así como la imaginación nos permite ampliar el mundo real, como que darle una flexibilidad más al mundo real. Los mitos también nos sirven para comprender, explicar el mundo real. Así hacían los griegos. Pero bueno, lo dejamos ahí. ¿Y quién dijo mitos? Brian Andrade. Perfecto. Entonces, no sé si esos o no hay más o todos los que se nos pase. La ciencia ficción. Los dispositivos de realidad virtual o los videojuegos, pues ahí los jugadores interactúan en así mundos fantásticos. Sí, pero pues sí, en ese caso sería algo similar a los mitos y a la fantasía, que pueda salirse o sea simplemente ampliar el mundo real, pero está amarrado a lo real. Entonces, en ese caso, tocaría analizar manifestación por manifestación. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Tocaría mirar cada una en particular. Qué grado de irrealidad tenga, qué grado de surrealismo tenga. Pero igual quien mencionó esto, lo vamos a apuntar acá. Fue el joven Danilo Delgado. Bueno, eso. Entonces, cualquiera que se nos pase, la dejamos para el número 7. Bien. Este lenguaje, mis estimados amigos, tuvo que ver mucho con una nueva ciencia o filosofía o terapia o tendencia o ciencia, etcétera, llamada, ya la voy a escribir, voy a ampliar esto, llamada psicoanálisis. Esto tuvo que ver mucho con el psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿quién es el padre del psicoanálisis? Sigmund Freud. Ay, carambas, ahí alcancé a ver que respondió Wilson Benavides. Sigmund Freud. ¿Fue Wilson Benavides? Apuntémoslo por aquí a Wilson Benavides. Ya tenía una. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Pero creo que alguien dijo en junta de este joven. Fue a dúo, ¿no? A dúo bien ensayado que contestaron.
¿Quién fue el otro? Yo, profe, pero él lo pronunció más rápido. ¿Cómo? El compañero lo pronunció más rápido. Ah, bueno, entonces dejémoslo ahí. Listo. Entonces, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Mire, puede ser una terapia, puede ser una corriente filosófica, puede ser una parte de la medicina o una ciencia aparte, lo que quiera, pero que nos habla de el inconsciente, o también conocido como subconsciente, o también conocido como segundamente. Esto, cualquiera de los tres nombres, ¿sí? Unos dicen que este es correcto, otros dicen que este no es correcto, etcétera, ¿no? Espera un momento. Bueno, el psicoanálisis busca llegar a ese mundo subconsciente, inconsciente, segundamente. ¿Por qué? Porque dicen que, se dice que nuestra faceta consciente es muy pequeña, es comparada con la punta de un iceberg, y nuestra faceta inconsciente, subconsciente, es lo que hay debajo del mar. La parte que se ve sobre el mar será la parte consciente, y la parte que no se ve, obvio, más grande, más inmensa, será el inconsciente. Esa es la comparación. Freud descubrió que nosotros no nos mandamos solos, que yo no puedo decir yo soy Franco Napoleón y esa es mi personalidad y yo soy el que hago esto. No, a mí me condiciona, me conduce todo un pasado que quedó grabado en mi inconsciente. El inconsciente me maneja. ¿En qué cantidad? En la cantidad de la parte que no se ve de un iceberg. ¿Y en qué cantidad sí me manejo yo? En la cantidad de la punta que asoma del iceberg sobre el mar. Entonces, el inconsciente es más grande. Todo lo que le vaya sucediendo a usted lo va programando y se va fijando en el inconsciente, en el subconsciente. ¿Sí? Es por eso que nuestra personalidad es una talla, un moldeado de todo nuestro pasado. Eso lo descubrió Sigmund Freud. Bien, y ese subconsciente es lo que se relaciona con lo que escribimos al lado izquierdo. Al lado izquierdo, sueño, locura, sustancias psicoactivas, viaje, éxtasis, mitos, etc. Eso es. Muy bien. Y esto lo tomaron las ciencias psicoanalíticas o la terapia o la filosofía, lo que quiera llamarlo, lo tomaron para sobre ellas hacer una propuesta literaria, artística y musical, digamos. Entonces, otra vez disculpa, debo cerrar esas ventanas o se golpean. Esto lo tomaron para hacer una propuesta artística. ¿Cuál es esa propuesta artística? Primero la tomó la literatura con el señor André Breton. Y ahí encontramos una literatura psicoanalítica, una literatura surreal, una literatura sobre el psicoanálisis. Miren que esto ni siquiera empezó en la pintura, el surrealismo, sino en la literatura con André Breton. Seguidamente hizo lo propio la pintura, con muchos, pero solo mencionaremos así como André Breton. En la literatura, asimismo, mencionaremos en la pintura ¿a quién?
en la pintura. ¿Quién es el máximo representante del surrealismo? Sí, el máximo representante es Salvador Dalí y no alcancé a ver quién habló. Yo, profe. Wilson Benavides. Ajá. Listo. Sí, Salvador Dalí en la pintura no fue el primero, pero sí fue el máximo. Salvador Dalí. Salvador Dalí fue el máximo representante. Y en la pintura tuvo mayor impacto que en la literatura. ¿Por qué? Porque por lo general uno lo que más sueña son imágenes. Sueña imágenes mucho más que sonidos y que olores y que tactos. Bueno, tactos también se suele soñar bastante. Bueno, eso es. Pero mis estimados, ya después de hacer un acercamiento, de mirar qué facetas son surreales, luego hablar algo del psicoanálisis, ahora entramos ya en el arte, literatura, pintura, y vamos a la música. Sí que en la música casi esto es inédito. Este lenguaje es casi inédito, pero tenemos que no nombrarlo. En la música es casi inédito. En la pintura, bueno, de la pintura saltó también al cine. Y en el cine podemos nombrar un ejemplo, un cortometraje llamado Un perro andaluz. Un perro andaluz. Ese es un ejemplo de surrealismo en el cine. Un perro andaluz es un cortometraje. Andaluz. ¿De quién es este cortometraje? Este cortometraje es de un director de cine español llamado Luis Buñuel. Luis Buñuel. Él es el director. Y el guión lo colocó Salvador Dalí. Salvador Dalí. ¿Listo? Entonces, usted mira Un perro andaluz y no entiende nada, porque es otro lenguaje. Sin embargo, si alguien se lo puede explicar, lo va a entender todo. ¿Por qué? Porque no esperen, si quieren ver Un perro andaluz, no esperen una cosa secuencial. Esto produjo esto otro, esta causa produjo esta consecuencia, o aquí tengo trama, nudo y desenlace. Los sueños no tienen continuidad. Usted empieza a soñar y se saltó a soñar una cosa completamente que no iba al caso. En ese sentido, en esa forma, es Un perro andaluz de Luis Buñuel. Bueno, y continúo hablándoles de que en música esto es casi inédito. Y hay unas cosas que pueden ser o no pueden ser, como cuando ustedes me daban algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, se dice que la obra de Tartini, de Giuseppe Tartini, El Trino del Diablo, es una obra surreal. ¿Por qué? Porque Tartini se soñó en un duelo con el diablo y todo lo que soñó al día siguiente lo escribió en partitura. Sí, pero lo que escribió lo hizo sobre un sistema racional, que es el sistema armónico. Si nos puedes prestar el llave del carro para ir musical. Espérenme, estimados estudiantes, les pido un instante. ¿Que entraste 2 veces?
Sí, para aquí ver quién participa, porque aquí Ah. luego tapa la presentación. Ah. Por favor, tráigame el clarinete y el atril y hagan lo que quieran. Bueno. Ese está en la última banca, Ve, entonces, no les queda lejos. ¿Te vas el único Yo sin me carro? voy sin carro, en mototaxi, pero Ah. tráigame el clarinete y el atril. Bueno, ya está usted. Sí. Chao. Bien, entonces, jóvenes, lo que escribió Tartini lo hizo sobre un sistema racional, que es el sistema contrapuntístico, el sistema armónico. Entonces ahí no lo es. Les decía en una clase anterior, si yo toco el feliz cumpleaños con ruidos, con unos timbres de ruidos, por más extraños que sean ese timbre de ruidos, es el feliz cumpleaños, es algo racional, que empieza, que conserva una estructura similar, corcheas, negra, blanca, y luego vuelve a repetir, es un sistema tradicional, ¿sí? Y luego tiene un clímax, y luego viene y resuelva. Entonces eso, por más que lo quiera vestir, como dicen, la mona por más que se vista de mona, por más que se vista de seda, mona queda. Al utilizar este dicho, quiero decir que a todos los seres se les debe de respetar su autenticidad, no menospreciarlos, queriéndolos vestir en otra forma, ¿no? Bien, entonces acá, por más que le cambie las cosas a feliz cumpleaños, si no le pone un lenguaje de composición distinto, va a seguir siendo una cosa tradicional. Entonces, por eso considero que la obra de Tartini no es una obra surreal, porque está hecha sobre un lenguaje común y corriente, de sonidos, de escala, de tonalidad, etc. De pronto, la obra escrita por Stockhausen sí lo sea. ¿Qué pasó? Stockhausen soñó unos músicos tocando en el espacio, flotando en el espacio y tocando. Sobre ese sueño compuso su famoso cuarteto del helicóptero. Al primer violín lo subió en un helicóptero, al segundo violín en otro helicóptero, en otro a la viola, en otro al cello. Los helicópteros se elevaron y en cada uno de ellos estaban tocando los diferentes músicos. Lo que ellos tocaban inalámbricamente llegaban a un centro en tierra donde se mezclaban todo lo que ellos tocaban y ya salían las cuatro voces unificadas. Eso sí podría ser una obra surreal, pero igual los ejemplos son muy pocos. No como la pintura. En la clase de apreciación artística nosotros miramos la persistencia del tiempo y les explicaba de que los temores, o sea, que les dan a los jóvenes, en los sueños se los exterioriza, porque los sueños, según Freud, es la verdadera libertad del ser humano. El ser humano realmente es libre en los sueños, porque en los sueños rompe con todo, y en los sueños se libera de la represión. Freud dijo, todo lo que se le reprime a una persona, en los sueños lo libera. Usted no puede juntarse con este amiguito, esta amiguita. En los sueños se junta, ahí es donde realmente es libre. A una persona tenía tendencias homosexuales, no le permiten en la sociedad ir de la mano con su novio o su novia, no le permiten otras manifestaciones, tiene que ocultar toda su homosexualidad. En los sueños se libera, en los sueños y tranquilamente se besa, se abraza, lo que sea. Sí, entonces así están las cosas, así son. Los sueños realmente liberan. Entonces, para hacer una obra surrealista, lo mejor es, primero, estudiar un poco de psicoanálisis, estudiar otros referentes en la pintura, en el cine, y después de esto, crear un lenguaje. Después que usted cree un lenguaje surreal, una plataforma, un lenguaje, unos códigos, ahí se empieza a componer. Y los invito a que ustedes hagan eso, porque eso es inédito.
y necesita gente que desarrolle este sistema. En la pintura, como les decía, hay muchas obras. Yo les presentaba cuál, La persistencia del tiempo o Los relojes blandos de Salvador Dalí, y les explicaba que a los jóvenes les prohíben la masturbación, entonces en sueños lo realizan y le dicen, si usted lo hace, le va a salir vellos en la mano. Y Freud pintaba algunas cosas en la persistencia retiniana, algunas cosas con vellos. Con vellos en algunos elementos que él pintaba en el cuadro, ¿no? También les hacía ver a ustedes otra obra, Los elefantes músicos. Unos elefantes que en vez de trompa tenían unos instrumentos musicales. Porque en el psicoanálisis también se da algo que se llama la libre asociación. ¿Qué es la libre asociación? Unir cosas muy distintas, cosas opuestas, cosas que no tienen ninguna relación. Eso sucede en los sueños, y en la pintura lo demostraba Salvador Dalí con sus elefantes músicos, unos elefantes con trompa de instrumentos musicales. Bien, entonces eso está inédito para que ustedes compongan. Ah, profe, pero es que eso es un absurdo. ¿Cómo vamos a componer en eso, en ese sistema? Fue absurdo cuando en el arte entró, a finales del clasicismo, inicios del romanticismo, entró el terror como elemento artístico. ¿Cómo va a entrar el terror en el arte si eso es feo? Y el arte tiene que ser bello, sublime, estético, hermoso. Entró. Y ahora ya es común encontrar el horror en las obras de arte. Mozart incluyó el horror en su ópera Don Giovanni. Bien, antes era imposible colocar la monotonía, no. Es que una obra no debe ser monótona, no debe tener más de 3/3 consecutivas, más de 2/5, porque la obra se vuelve monótona. Luego, el minimalismo incluyó la monotonía, entonces las cosas evolucionan. Lo que ahora puede ser ridículo, absurdo, más tarde no lo va a ser. Entonces, eso hemos hablado sobre surrealismo. ¿Alguna pregunta? No podemos dar más ejemplos porque ya les dije, es muy escaso en música. Es un campo para que ustedes lo exploren. Y ahora, pero ¿qué vamos a explorar eso tan recóndito? Lo profundo del subconsciente. Los físicos no están explorando el espacio desconocido, no se van y se meten en lo profundo del cosmos a explorar cosas desconocidas. Y hace poco descubrieron la última estrella, la más lejana, hace como 8 días, descubrieron la estrella más lejana, ubicada a millones de años luz. Ellos sí lo hacen. ¿Y por qué los músicos no podemos hacerlo? Así como los físicos exploran allá el espacio desconocido, inexplorado, los físicos, los músicos, exploremos. Y le doy un ejemplo. Una señorita que ahora está en 5º semestre, llamada Cristina Cadena. Ella tuvo clases hace 2 años conmigo de apreciación de la música, apreciación artística. Y les hablé también de lenguaje psicoanalítico, de lenguaje surreal. Y ella al final de semestre me sale con lo siguiente: profe, lo invito al estreno de mi suite psicoanalítica. Ella había seguido investigando y compuso una obra y me invitó al estreno ahí en el auditorio Javier Fajardo de aquí de la Universidad de Nariño. Entonces no es extraño. Bien, he concluido esta primera parte, hablar de real, surreal. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el lenguaje surreal, no tan incursionado en la música, al cual están invitados a incursionar? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Bueno, entonces mientras de pronto surgen preguntas, voy a registrar la lista.
Entonces vamos aquí, damos el pantallazo y lo pegamos en Word. Correcto, ahí quedó pegado. Perfecto. Muy bien, no sé, entonces igual si pasamos a otro tema y surge una pregunta del tema anterior, perfectamente pueden hacerla. Creo que no se estuvo compartiendo pantalla, entonces mire, aquí compartimos pantalla de lo que escribimos, ¿no? Entonces, pues, si ustedes quieren tomar un pantallazo o después colgaré esto. Entonces, todo lo que hablamos está aquí en pantalla. Habíamos hablado del lenguaje surreal, tiene que ver con los sueños, locuras, sustancias psicoactivas, viaje, éxtasis, mitos, etc. Y habíamos dicho que el psicoanálisis, el padre de Sigmund Freud, trata de llegar al inconsciente, al subconsciente, a la segunda mente. Y dice Freud, el camino más rápido, más expedito para incursionar ese inconsciente que es oculto, son los sueños. A través de los sueños yo exploro lo que tengo en el inconsciente. Esta teoría la tomó André Breton para aplicarla a la literatura, luego pasó a la pintura, y en la pintura el más sobresaliente, no el primero, pero el más sobresaliente fue Salvador Dalí. Aquí los 2 puntos están mal. En el cine está un cortometraje de Luis Buñuel llamado Un perro andaluz, y en la música es casi inédito, más sin embargo dimos algunos ejemplos. Dimos un ejemplo de Stockhausen. Bueno, ahora sí repito, ¿tienen alguna pregunta? Enseguida vamos a hablar, mis estimados jóvenes, de la otra parte. Aquí en el número 7 dice realismo, surrealismo, como en oposición, y junto abstracto. El abstracto lo podemos estudiar a partir de lo surreal. El abstracto, como es una producción de lo más profundo del cerebro, de lo más profundo del abstracto, se lo puede considerar como una categoría más del surrealismo. O sea, lo podemos estudiar a partir del surrealismo o lo podemos estudiar a partir del figuralismo. Es mejor estudiarlo a partir del figuralismo para su mejor comprensión. Pero no olvidemos que el abstracto en cierta forma es un subtema, una categoría del surrealismo. Muy bien, entonces procedemos a hablar del abstracto. Bien. ¿Quién ha escuchado hablar de abstracto? ¿Qué será el abstracto? ¿Alguien sabe? Le voy a preguntar a este joven estudiante, le voy a preguntar a Oscar Kenguam. ¿Usted ha escuchado, Oscar, hablar de abstracto? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. La verdad no, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les dije, vamos a estudiar el abstracto a partir del figuralismo. Figuralismo por un lado, abstracto por otro lado. Bien, estas 2 palabras son antónimas. Entonces, ya, hay muchas cosas que dividen la historia del arte. Una puede ser, por ejemplo, la última cena. Entonces dividen el arte en un antes bidimensional y en un después tridimensional. Otra división del arte puede ser las damiselas de Avignon de Picasso. Antes, no cubismo, después cubismo. Sí, muchas cosas pueden dividir el arte. Una de esas divisiones es el figuralismo abstracto. Ahí estamos dividiendo toda la historia del arte de la humanidad en 2. ¿Qué es el figuralismo? El figuralismo es todo el arte que se ha basado sobre un modelo preexistente, un modelo
preexistente en el universo, en el cosmos, en la naturaleza, en una ciudad, en una pieza, en un salón de clase, en un hogar, en un jardín, en un bosque, lo que sea. El arte que ha tomado como modelo algo que ya ha existido en el entorno, eso se llama figuralismo. Y abstracto es lo que ha tomado como molde algo sacado desde lo más profundo del cerebro. Una idea que no tiene referente en ninguna parte, sino que salió de lo más profundo de su cerebro, eso será abstracto. Ahora sí, el figuralismo puede ser deformado. Por ejemplo, el rostro que les indicaba en apreciación artística. Decía rostro de Ambroise Vollard, y era un rostro de una persona pero cuadriculado, en cubos, geométrico. Dice, no, profe, pero eso es abstracto, mire cómo está ese rostro. Podrá ser cuadriculado, podrá ser cubista, pero es un rostro, como los muchos rostros que hay, infinidad. ¿Sí? Entonces eso es figuralismo. Puede ser algo geométrico, deformado, torcido, lo que sea, pero es un referente. Puede ser un carrito, un ser humano, una montaña borrosa, como el impresionismo, difuminada, pero es algo existente. Es una montaña, es un bosque, es una persona, es un carro, etc. Entonces, figuralismo es lo que tiene referente a lo existente. Y abstracto es lo que no se ha tomado como referente de lo existente, sino que sale de lo más profundo del cerebro humano. ¿Y quién es el representante del abstracto? El representante del abstracto es nada menos ni nada más que, ¿alguien sabe? ¿Picasso? Picasso no es. Es un ruso llamado Vasil, una de las ortografías será Vasil Kandinsky. Vasil Kandinsky es el padre del abstracto. Este pintor es el padre del abstracto, que además de ser pintor es músico. No lo saben a veces ni siquiera profesores de arte. Él fue músico y una de sus obras es la llamada Sonoridad Amarilla. Sonoridad Amarilla es una obra para colores, instrumentos musicales y teatro. Es una unión de esas tres manifestaciones artísticas. Él es el padre del abstracto. ¿Y cuál es el abstracto? Obras como esta, ¿no? Aquí está. Bueno, hay diferentes ortografías, ¿no?, de Kandinsky. Por ejemplo, esto. Esto, mis estimados estudiantes, que miran aquí a su izquierda, a su derecha. Mire, ¿esto qué es? Eso, pues, casi no tiene referente. Pues aquí veo un triángulo, ¿no? Pero, pues, en general no tiene un equivalente. Mire, esto, unas bolas. Entonces, esos cuadros que usted mira cuando va a una exposición de arte y que ve unos manchones, unos borrones, aparentemente sin pies ni cabeza, eso es abstracto. Entonces usted llega a la exposición y mira unos manchones y dice, pero ¿esto qué es? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es arte abstracto. Y usted intenta buscar, a ver, aquí qué se ve. Aquí se ve una montaña, aquí se ve una calle, aquí se ve una casa. Pues no le busque, porque ahí no va a encontrar nada, porque eso no es figurativo, eso es abstracto. Entonces, mire, por ejemplo, dicen, ¿qué es? A ver, ¿eso es un volcán explotando? ¿Eso es un choque, un meteorito que ha caído? Pues no le busque, porque eso no es ningún referente, eso es arte abstracto y existe esa opción.
Entonces, eso es arte abstracto. Y qué injusto que era el profesor de colegio cuando llegaba el niño estudiante y le hacía unos manchones. No, usted tiene que hacer es el patico. No, usted tiene que hacer el papá y la mamá, o una casa, o el gato. ¿Cómo va a hacer esas rayas? Viendo que lo que él está induciendo al figuralismo es una parte del arte, pero el niño está expresándose en la otra parte, en el abstracto. Por lo menos recíbale y dígale, ¿esto qué es para ti? ¿Qué simboliza esto? ¿A qué equivale? ¿Sí? Algunos profesores de arte de los colegios. Bueno, he dicho lo que es el abstracto en la pintura para buscar algunos equivalentes en la música. ¿Tienen alguna pregunta o algún aporte? Bueno. Profe, hay un aporte. Ajá, diga Madrid. Pues ahí no, de pronto otro artista, que así de pronto que es de lo abstracto, que es de acá del Putumayo, que se llama Carlos Jacanamejoy. Ajá. Que las pinturas de él son basadas en la visión del Yagé. Entonces, pues sí, también son pues como pinturas muy abstractas, ¿no? Porque son pues, prácticamente colores por todos lados. Sí, sí. Si no tiene referentes a moldes, será abstracto. Pero si el Yagé le ha hecho reproducir imágenes extrañas, pero imágenes existentes, como por ejemplo una montaña con cabeza de ciervo o cabeza de vaca. Entonces, eso es algo que le puede producir el Yagé. Imaginarme una montaña y en vez de cima una cabeza de vaca ahí. Eso lo produce el Yagé, pero no va a ser abstracto, va a ser surrealismo. Pero si lo que el Yagé le hace que pinte es algo, entre comillas, unos manchones, entonces sí va a ser abstracto. Sí me hice entender la diferencia entre abstracto y surreal. Surrealismo es un arte muy loco, digámoslo, en término coloquial, pero que tiene formas existentes. Y abstracto es un arte muy loco, pero que no tiene formas existentes, sino ningún modelo existente. ¿Listo? Pero igual, muy bien su aporte, Juan David Madrid, y todos tomen nota. Carlos Jacanamejoy, no es Jacanamejoy, es Jacanamejoy, es un pintor de nuestra región sur que debemos tenerlo en cuenta, por lo menos por curiosidad. Ustedes ya están metidos en la academia, ustedes son estudiantes universitarios, están terminando su primer semestre, entonces no les digo que vayan a dejar la trivialidad y la recocha y los amigos, pero también tienen que irse metiendo en cosas académicas. Ay caramba, Juan David Madrid me habló de Carlos Jacanamejoy, voy a buscar en internet porque yo soy un académico, tengo que estar en esa dirección. Investiguen, es un gran pintor. Si tuviéramos tiempo, es un representante de nuestra región en el mundo, ya no es en Colombia, sino en el mundo. Muy bien, ¿algo más? Bueno, existe una obra de Ludwig van Beethoven que parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es tal vez la obra más inexplicable, más extravagante, si el término vale, de Ludwig van Beethoven. Las personas que las hemos escuchado, la primera imagen que tenemos es ¿qué pasó Beethoven? ¿Qué estuvo pensando? ¿En qué grado de locura estuvo cuando escribió esto? ¿De dónde sacó? Esto lo sacó de lo más profundo de su subconsciente, ¿sí? Y así lo catalogaba el profesor José Guerrero, el gran profesor de aquí de la Universidad de Nariño, que desafortunadamente ya falleció cuando cuando se había escuchado esto en una clase en la Universidad Nacional, en una charla. Pero por favor, ¿qué es eso tan monstruoso que está sonando? Eso, en cierta forma, es lo más beethoveniano. En uno de los estilos de Beethoven, no digamos en el estilo de la naturaleza,
de la paz, de la fraternidad, de la revolución de Beethoven, sino en el sentido de lo abstracto de Beethoven. Eso es lo más duro. Entonces vamos a escuchar la gran fuga es un cuarteto para cuerdas. Recuerden que Beethoven llevó a la cima la sinfonía, la forma sonata y el cuarteto para cuerdas. Esto es una de las manifestaciones que Beethoven llevó a los extremos de la exploración, el cuarteto de cuerdas. Vamos a escuchar enseguida la gran fuga. Disculpen, para esto debo hacer otro procedimiento de compartir. Entonces dejemos de compartir esto y pasamos a compartir, perdón, espérenme, espera un momento, toca pasar a compartir pestaña. Ajá, aquí sí ya pueden escuchar. Ajá. Pero miren eso, ¿qué es eso? Y luego se para, silencio, sigue. Y para. Bueno, esta es la obra, la gran fuga de Ludwig van Beethoven, un cuarteto para cuerda bastante especial, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces hemos hablado del abstracto. Entonces, esas cosas tan inexploradas, en cierta forma surrealistas, pero sin moldes, sino completamente salidas de los moldes preexistentes, eso se llamará abstracto. Entonces ahí está la diferencia entre abstracto y surreal. Bueno, ¿qué pregunta tienen? Bueno, entonces hemos cumplido el número 7, hemos terminado el tema del número 7, que son cosas con no tanta presencia en la música, pero que deben nombrársela porque son lenguajes artísticos. Y es aquí donde he dicho algo, mis estimados. Voy a trasladar esto a la vida musical real. Uno cuando arranca la música es tan apasionado, siempre los músicos somos apasionados,
que coloca a este arte en primer lugar y piensa que después de la música no hay nada, que la música es lo máximo. Eso está bien, es muy bonito, pero sí es necesario tomar conciencia de otras cosas. La música no es lo máximo. La música no puede justificar algunas acciones no nobles. Encima de la música están otras artes, en algunas circunstancias, en algunos casos. Como por ejemplo, en el caso de surrealismo, por encima de la música está la pintura, porque la pintura ha incursionado más en el surrealismo que la música. Entonces la música en surrealismo queda abajo y por encima de la música va a existir el surrealismo. ¿Sí? Primera. Segunda, por encima de la música están las 7 artes en su unión, en su comunión total. Segunda cosa, por encima de la música. Tercera, por encima de la música está el ser humano. El respeto al ser humano está por encima de la música. Podrá ser muy hermosa la música, pero eso no amerita que a una persona, a un estudiante, se lo haga llorar, se le vulnere su emotividad, se le vulnere sus derechos, se le agreda su emotividad. Y antes no solamente su emotividad psicológica, sino física, se los castigaba físicamente a los estudiantes. Entonces miren que una tercera cosa por encima, la música no le puede acreditar a usted amargarle su vida o causarle traumas de por vida. En la banda departamental hubo un clarinetista muy bueno, tiene nombre de poeta, Julio Flores. Él tuvo la desfortuna de ser víctima de la ensañación de un director. Le alteró su sistema nervioso y él temblaba con el clarinete, y para llevarse el clarinete a la boca era un sufrimiento para poderlo ubicar a la boca y fijarlo con el labio, con la embocadura. Para afinar era un sufrimiento y él tenía que esperar cumplir edad para poderse jubilar. Entonces, miren, por encima de la música está el ser humano, no es lo máximo. Y por encima, cuarta cosa por encima de la música, toda la manifestación de vida. La vida misma en general está por encima de la música. La música debe de servir como mensaje para preservar la vida en toda su manifestación. Entonces, 4 cosas por encima de este hermoso arte. Y cuando se haga un homenaje hay que tener cuidado a quién se homenaje. Es posible que estemos haciendo un homenaje a una persona que no se lo merezca. ¿Sí? No podemos homenajear al grosero, no podemos homenajear al que ha violado los derechos humanos, porque ha tratado mal a los músicos. No podemos homenajear a esos músicos que han tratado mal a otros músicos. Tampoco lo podemos hacer con estas personas que casi se convierten en unos semifascistas. El respeto es total. Bueno, hemos terminado este 7º punto. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Todo lo que es realismo, surrealismo, abstracto. El abstracto lo explicamos desde el figuralismo, pero lo podemos considerar como parte del surrealismo, con su precisión. El abstracto no tiene moldes preexistentes, el surrealismo sí los tiene, los moldes preexistentes. Bien, ¿alguna pregunta? Abstracto y figuralismo no son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo, Andrés Felipe Agustín, ¿no? Pero guardan una relación. No son lo mismo, pero guardan una relación. Sí, eso es Agustín. Ok. Sí, entonces se los explicó cada uno. El abstracto es una cierta forma de surrealismo, pero sin moldes existentes, viene desde lo más profundo del cerebro. Un cuadro, un manchón en un cuadro, esos cuadros aparentemente que no tienen significado ni entendibles, es abstracto. Y si yo hago asociaciones, así sean las más exóticas,
pero esas asociaciones que no existen, como por ejemplo, qué sé yo, una persona que ande por los aires. Eso es surrealismo, porque si bien es algo que no existe, pero esa imaginación la ha hecho sobre algo existente, que es una figura humana, un ser humano. Bueno, entonces pasamos al número 9. Vamos a mirar en el número 9 el lenguaje de la naturaleza. El lenguaje de la naturaleza. Muy bien. Aquí está. Naturaleza y paz. Bueno, ese lenguaje de la naturaleza es bastante fácil para comprenderlo. Tiene unas características precisas. Entonces, aquí lo tenemos. O sea, lenguaje, tema o lenguaje de la naturaleza, ¿no? Pueden ser la una o la otra cosa. Hagámoslo un poco más grande. Hagámoslo a 39. Ajá. Y aquí enseguida vamos a empezar a copiar todas las manifestaciones. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Tenemos la primera. Este lenguaje es muy claro, muy preciso. Escribimos entonces la primera característica. Es claro, preciso. Espérenme, escribo esta. Claro, preciso, entendible. Entonces, 1 es claro, coma, preciso, coma, entendible. Como el clasicismo, diáfano, claro, preciso, ¿no? Bien, así son las obras que tienen tema de naturaleza o el lenguaje musical de la naturaleza. Un segundo punto. Recurre siempre a los instrumentos. ¿A qué tipo de instrumentos? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de instrumentos son los más usados en el lenguaje? Ajá, de viento. Sobre todo de viento, ¿qué? La flauta. Ajá, bueno, sí. ¿Viento qué? ¿Madera o metal? Metálico. Metálico, no, viento, madera. Entonces, dígame los dos, las dos personitas que hablaron. ¿Fue una dama y un caballero? ¿La dama quién fue? Tatiana. Tatiana Ceballos. Ajá, y el caballero que habló, ¿quién fue? ¿Que dijo viento, maderas? ¿Quién? ¿Quién? Yo fui, Juan Pablo Arcos. Juan Pablo Arcos. Ajá, Arcos. Ya. Sí, son precisos, viento, instrumentos, viento, sobre todo madera, ¿no? Sobre todo viento, madera. En segunda instancia tendríamos viento, metal. Y en el caso de cuerdas, nos atreveríamos a poner el arpa. El arpa representa el lenguaje de la naturaleza en cuanto al viento, ¿no? ¿Sí? Al viento. Recurrimos al arpa. Y en el caso de la percusión, los timbales, a la tormenta. Entonces, principalmente viento, madera. Segunda instancia, viento, metal. En cuanto a cuerdas, en particular el arpa. En cuanto a percusión, en particular los timbales. ¿Sí? No quiere decir que no se utilice cuerda frotada, teclados, sino estamos viendo los principales. Eso es. Y esta característica la encontramos no solamente en la música, lenguaje, naturaleza europea, no, la encontramos en China, en Japón, la encontramos en los Andes, la encontramos en el clasicismo, la encontramos 5 años antes de Cristo en los griegos, lo encontramos en la actualidad. Esto se ha mantenido, porque eso es las características del lenguaje naturaleza es bastante unificado. Es un lenguaje unificado. El lenguaje de la naturaleza es un lenguaje unificado. Lenguaje unificado en el tiempo y en el espacio. Unificado.
do, como lo veremos en las otras características. Entonces, usted escucha en una sinfonía de Beethoven, en una sinfonía que recurre al lenguaje de la naturaleza, es el uso de mucho viento, madera. Y escuchamos en la música andina viento, madera. ¿Sí? Entonces, eso es general, para diferentes culturas, para diferentes épocas. Por eso escribo un lenguaje unificado. Otra característica será, además de ser claro, preciso, entendible, es que es muy alegre. Muy alegre el lenguaje de la naturaleza, muy alegre. ¿Cuándo cambia ese sentido alegre? Lo cambia un poquito, pero no mucho. Cambia un poco, cambia... Ay, caramba, ¿estoy compartiendo pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cambia un poco en el caso de la tormenta. Recuerden las estaciones de Vivaldi. La tormenta, ahí cambia unos trémolos, ¿no? Sí, pero no es que se cambia a lo feo, al horror, no. Cambia un poquito ese carácter alegre, ese carácter claro, preciso, entendible, lo cambia un poco, ¿sí? Es el que cambia un poco, por eso lo puse eso ahí en el número 3. Bueno, ¿qué otra cosita podemos hablar del lenguaje de la naturaleza? Aquí. Está unido a lo mítico, por favor, a lo mítico. El lenguaje de la naturaleza está unido a lo mítico. Recurre a mitos como, por ejemplo, empecemos con el dios Apolo. Dios Apolo, las musas, las ninfas, los faunos, los céfiros, que son los vientos, ¿sí? Y no, pero igual acá, repito, un lenguaje unificado, no solamente en la música occidental y hablando de la cultura griega, no, recurre a los mitos andinos, recurre a los mitos de Europa del Norte, recurre a los mitos africanos, ¿sí? Siempre está unido el lenguaje de la naturaleza a los mitos, en todo tiempo, en toda cultura. ¿Sí? Bueno, esto es bien claro. Otro. Bueno, otro, ¿cuál será? Que recurre a la onomatopeya. Sí, entonces estaría haciendo una integración con el lenguaje onomatopéyico y también estaría haciendo una integración con el romanticismo. Este lo escribo de último, séptimo, romanticismo. Resulta que el romanticismo propio del siglo XIX incluye la noche, incluye la libertad, incluye el capricho, incluye la enfermedad, porque la enfermedad altera la normalidad y el lenguaje romántico es libre, no es como el anterior, el clásico, cuadriculado, cartesiano, súper estrecho. El romanticismo también incluye la muerte. Desafortunadamente la muerte es un tema del romanticismo. La enfermedad. Incluye la naturaleza. La naturaleza es tema del romanticismo. Por lo tanto, si yo recurro al lenguaje de la naturaleza, va a tener un tinte de romanticismo. El romanticismo, la naturaleza es parte del movimiento romántico. El romanticismo del siglo XIX, el romanticismo que se dio en el siglo XIX, además de lo que ya hemos nombrado, muerte, enfermedad, libertad, etcétera, capricho, lo pasional, lo sensual, incluye la naturaleza. Esa naturaleza, pero una naturaleza hermana, una naturaleza que me brinda alimento, una naturaleza cordial que me ofrece aire puro, muchas manifestaciones de vida, etc. Bien, eso será. Entonces, es muy claro.
Ahí está, ese será el lenguaje de la naturaleza. Mire qué diferente que es al lenguaje del amor. Cuando miramos el lenguaje del amor, aquí el número 5, veíamos que, por lo menos les decía a ustedes, en el caso de la música académica es como un poquito, hay casos que es un poco profundo, inentendible, y escuchábamos Preludio y Muerte de Amor de Wagner, una obra profunda, como inentendible, con la cual Hitler lloraba. Y escuchamos La Noche Transfigurada de Arnold Schoenberg, igual, una cosa, sí, es romántico, sí, eso es el lenguaje del amor, pero carambas, el lenguaje del amor en la música clásica es un poquito profundo en algunos casos. En cambio no, el lenguaje de la naturaleza es claro, preciso, diáfano, entendible, es alegre. Eso, así es la naturaleza. Tema o lenguaje de la naturaleza, diferente. ¿Y dónde? ¿En qué ejemplo? Va a estar representado en muchos ejemplos. Muchas sinfonías de Haydn, en las 4 estaciones de Vivaldi, en la Tempestad de Vivaldi, etc. Pero donde mejor lo encontramos representado es en una obra de Beethoven. ¿Alguien sabe en cuál obra es? ¿Claro de Luna? En Claro de Luna, sí, pero en la que más representado está es en la Sinfonía número 6 en Fa mayor, llamada Pastoral. Esa es la obra clásica, esa nomás la nombramos, donde más homenaje se hace a la naturaleza. Beethoven fue un amante de la naturaleza. Ahí está, en la Pastoral. Y la vamos a escuchar. Y lo vamos a hacer con una versión que incluye imágenes de una película fantasía. La película Fantasía es del director Walt Disney, del mundo de Disney, ¿no? Walt Disney. Y esa sinfonía número 6, y esa película Fantasía tiene una particularidad en la historia del cine y en la música. Es la primera película estéreo. ¿Sí? La primera película estéreo. ¿Y en qué consiste esta película? Walt Disney tomó obras de la música universal, académica, como la Sinfonía 6, como la Tocata y Fuga, el Re menor, como Una noche en el Monte Pelado, como El aprendiz de hechicero, como La danza de las horas de Ponchielli, etc. Y le asignó imágenes. Eso es la película Fantasía. Entonces vamos a mirar de la película Fantasía con imágenes vamos a ver la película Fantasía, mejor dicho. Vamos a ver una parte de la película Fantasía en la que hace uso de la Sinfonía número 6. Y ahí se darán cuenta cómo integra el tema mítico.
Bueno, ajá, perfecto. Entonces, hemos dado este ejemplo de música y naturaleza. Muy bien, ese es el lenguaje y dimos un ejemplo, con ese ejemplo suficiente. A veces la cantidad nos aturde y después no damos con uno. El que mucho abraza, poco aprieta. Entonces, con eso es suficiente. ¿Alguna pregunta, alguna anotación con lo que vieron, lo que escucharon? Felipe Paredes, sí será una melodía, una obra con el lenguaje de la naturaleza. ¿Usted la escuchó? ¿Qué me dice? Felipe Paredes. Parece que Felipe Paredes no está, entonces permitamos poner aquí que no está en clase, ¿no? Felipe Paredes. No, sí, profe, sí estoy. Ah, sí ha estado, no, pucha, sí. Ajá. Es que estoy por fuera de la ciudad y pues el internet Bueno, no es muy bueno, ya. entonces. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué obra fue que escuchamos? La de fantasía. Sí, la Sinfonía 6 de Beethoven, Okay. dentro de la película Fantasía. Las imágenes nos subrayaban la naturaleza y lo mítico. Colocamos ahí, ¿se acuerda? El lenguaje de la naturaleza y el mítico. ¿Sí le pareció que esa obra hace referencia a la parte musical a la naturaleza? Sí, la verdad me parece una obra acertada para interpretar o como para transmitir el sentimiento de la Naturaleza. De la naturaleza, sí. Muy bien. Entonces, con la afirmación de Felipe, me voy a permitir darles un consejo. Escuchar la sexta sinfonía en un entorno de la naturaleza, en un bosque, o paseando por la ribera de un río, o paseando por un prado, en una montaña, mire, eso es una experiencia extraordinaria. Nos podemos dar ese gusto hermoso, no nos cuesta nada y podemos tener esa alegría. Les aconsejo, graben, bajen en el celular o pasen al celular, coloquen sus audífonos y escuchar la sexta sinfonía en medio de la naturaleza del campo es una experiencia grandísima y no le cuesta nada. O sea, uno se puede dar unos gustos extraordinarios sin necesidad de sacrificar el bolsillo, o hay veces que uno se cohíbe porque piensa que lo único diversión y el único gusto se lo puede dar es con plata. Hay cosas que uno se puede dar unos gustos extraordinarios sin tener un peso. Bueno, ¿algo más después del consejo que les di? ¿Alguna aporte, pregunta? Bueno, entonces vamos por la última parte de la clase. Entonces, hemos hablado de la naturaleza y vamos y tocamos nuestro tema de, mire, ¿qué nos quedaría faltando? La paz. La paz, ¿no? Carambas, la música popular, hay muchas cosas, en muchos casos, que nos gana a nosotros. La música popular. Por ejemplo, la música popular a veces es más emotiva que la música clásica, académica. La música académica, la música popular en cuanto a la protesta social, a reclamar la paz, a reclamar los derechos, a veces la música popular está por encima que la música académica. Y entonces, en esa línea tenemos Inti Illimani, tenemos Altiplano, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Raíces Andinas, Damagua, etc. Y la música clásica, al contrario, en algunos casos, mis estimados, ha legitimado. O
sistemas atroces. Por ejemplo, la música ha ayudado a legitimar el sistema monárquico, ha estado al servicio, no tanto ayudado, sino que ha estado sirviendo a esos sistemas opresores, como son los reyes, como son algún sector de la iglesia. Me estoy refiriendo al sector malo del cristianismo, ¿no? Con lo que es Inquisición y esas cosas, porque hay sectores muy buenos del cristianismo. Y lo decía Petro, ¿cómo no va a ser extraordinario la Biblia si Jesús defendió a la adúltera, a la prostituta que estaban apedrando, que estaban lapidando? Dijo, Jesús fue el primer antimachista extraordinario y la defendió. Y también, además de defender a una mujer, defendió a una mujer pobre, porque si era prostituta era porque era pobre. Entonces dijo, es extraordinaria la Biblia. Entonces, a esa parte buena del cristianismo, de la religión, no me refiero. Me refiero es a la parte mala. La música ha servido a arzobispos, ha servido a monarcas, ha servido a opresores. En vez de estar protestando, se ha puesto a servirlo. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Ahí hay una cosita que debemos de analizar, porque de eso se trata. Nuestra cátedra debe ser crítica. Yo intento darles una cátedra crítica, analítica, reflexiva, honesta, ética. Bien, eso ha hecho desafortunadamente la música clásica. En ese sentido nos ayuda la música popular. Y vamos a mirar un caso concreto. Hay unas pocas excepciones en la música clásica, y una de esas excepciones es Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven siempre promulgó su música, no la música por la música, sino la música dirigida a conseguir una mejor sociedad, una sociedad en paz. Eso ha sido Ludwig van Beethoven. Por ejemplo, tenemos que Ludwig van Beethoven encarnó los ideales de la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa que tumbó a los reyes por defender la igualdad, la fraternidad y la libertad, pero que desafortunadamente luego mutó en un sistema terrorífico, el periodo del terror, y terminó matando a sus mismos creadores. Robespierre decapitó a muchos y después a él también lo decapitaron porque media duda de traición a la guillotina. Ese Beethoven encarnó los ideales de la revolución, que son fraternidad, igualdad, libertad, dirigidos a conseguir una sociedad ideal, justa y en paz. ¿Sí? Ese amor hacia la naturaleza, eso. Entonces, hacia allá dirigió su labor. Beethoven fue un representante de la música por la paz. Muy bien, aquí hay unos ejemplos. La música social y protesta sí ha abogado por la paz, por los derechos. El joropo guadalupano, ¿qué es el joropo guadalupano? Es una rama de la música llanera que trata de los joropos compuestos por Guadalupe Salcedo, de la música llanera compuesta por Guadalupe Salcedo o en homenaje a Guadalupe Salcedo. ¿Quién es Guadalupe Salcedo? Un guerrillero de los llanos. Y aquí tengo que aclarar, el concepto de guerrillero en la zona andina es muy diferente al concepto de guerrillero en los llanos o en Panamá. No estoy validando ni invalidando esto, simplemente lo informo desde la academia. En los llanos está el dicho que dice, llanero que se respete, tuvo entre sus familiares un guerrillero bajo el grupo de Guadalupe Salcedo. Y a Guadalupe Salcedo le rinden homenajes en los llanos. Igual en Panamá, el primer guerrillero del siglo XX se llamó Victoriano Lorenzo. Allá lo aprecian, el primer guerrillero del siglo anterior. Aquí en la zona andina es al contrario, ¿no? Dicen que son los monstruos más grandes porque tienen armas. Igual el ejército tiene armas, la policía también. Pero repito, ni invalido ni válido. Por ahora no entro en ese análisis. Eso es el joropo guadalupano. El dadaísmo fue el primer movimiento artístico en la historia de la humanidad que
recapacitó frente a la labor del arte a conseguir la paz, a conseguir una mejor sociedad. Los dadaístas, que su existencia coincidió con la Gran Guerra, o sea, esa guerra de 1914 a 1918, que muchos dicen que es la primera o que puede ser la Segunda Guerra Mundial. Los dadaístas dijeron, bueno, no es que el arte sensibiliza, no es que el arte forma mejores seres humanos, no es que el arte es bueno, es noble, es sublime. El hombre tiene arte desde su aparición prácticamente. Y desde su aparición ha venido mátese y mátese y mátese y mátese y guerra tras guerra. Ahorita hay guerra entre Rusia y Ucrania. Y esa no ha sido la única. Antes hubo guerras. Y después van a haber. Entonces los dadaístas reflexionaron y dijeron, bueno, tenemos que analizar esto y resignificar, redireccionar el arte. Tenemos que bajarlo de su estatus oligarca. ¿Y qué hicieron? Entre sus obras colocaron lo cotidiano en las obras de arte. Cuando usted vaya a una sala de arte y mire que en una instalación o en una obra de arte, en una pintura, meten elementos externos cotidianos, como un zapato, como una peineta, eso es dadaísmo. El dadaísmo mete lo cotidiano en el arte. Y además de eso, vuelve un arte fácil, como si fuera hecho por niños, para quitarle lo elitista. La Gioconda, que es uno de los cuadros más afamados y más costosos de la historia, le pusieron bigote y barba y le pusieron un título algo vulgar. ¿Para qué? Una sátira para bajar ese arte oligarca. Muy bien. El nadaísmo. ¿Qué es el nadaísmo? El nadaísmo es un movimiento artístico made in Colombia, hecho en Colombia. Esto es de Colombia para el mundo. Esto no es traído de otros lugares del mundo, como el dadaísmo es de Suiza, de Zurich, apareció en un café, en un cabaret llamado el Cabaret Voltaire en Zurich, en Suiza, y luego pasó a Francia y al resto del mundo. El nadaísmo es colombiano, es de Antioquia, es de Medellín, es de la Universidad de Antioquia. El nadaísmo apareció en la Universidad de Antioquia y el máximo representante es Gonzalo Arango. Y también critica a la iglesia, critica el arte burgués, etc. Pintores como Débora Arango, Fernando Botero, Alejandro Obregón. De Alejandro Obregón es el cuadro más importante de la historia de la pintura en Colombia. Alejandro Obregón no es colombiano, pero es su labor en Colombia, y su cuadro más importante y el cuadro más importante de la pintura en Colombia es un cuadro que lleva como título, desafortunadamente, lo que aquí en Colombia abunda: la violencia. La violencia es el título del cuadro de Alejandro Obregón, que es el más importante en Colombia. Giuseppe Verdi sí reflexionó sobre la paz, sobre la convivencia, sobre la justicia en Italia, en su época. Hasta congresista fue en Italia. Lo mismo Richard Wagner, pero en Alemania. Y Luigi Nono fue un compositor contemporáneo perteneciente al Partido Comunista Italiano, directivo del Partido Comunista Italiano. Recordemos que hay 3 partidos comunistas grandes: el chino, el de la Unión Soviética y el italiano, PSI, Partido Comunista Italiano. Ellos se han hecho muchas cosas por la paz. Y la obra más importante, así como la Sinfonía Pastoral a la Naturaleza, es la Novena Sinfonía para Beethoven. Antes de escuchar algo de la Novena Sinfonía, me permito informarles: Beethoven compuso algo muy curioso, algo que da a un pasillo, algo que es un pasillo exacto, prácticamente un pasillo exacto. Y también Beethoven compuso una melodía que es en ritmo boogie boogie. Ahí está, mire. Beethoven compuso un pasillo y un boogie boogie. No existía el pasillo en esa época, no existía el boogie boogie, pero Beethoven compuso algo en ritmo pasillo y algo en ritmo boogie boogie. Son cosas curiosas de la historia. Pueden consultarlos en internet. Bueno, y la Sinfonía número 9 se ha convertido en el himno a la paz, a la fraternidad, a la solidaridad. Eso ya en todo el mundo. Entonces, para terminar esto, vamos a escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven,
esta es la novena sinfonía de Beethoven, 4 movimientos. El cuarto movimiento en su parte final tiene coros. En ese coro, en alemán, hacen un llamado a la hermandad, a vivir en paz. Y esa es la obra que más representa el llamado de la música a la paz. Bueno, me regreso un poquito a la naturaleza. Cuando vimos la naturaleza, no dije lo siguiente. El mundo, en los últimos 70 años, la naturaleza, el medio ambiente, se ha deteriorado mucho más que los últimos 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 100.000 años, o en el último millón de años, se ha deteriorado menos que en los últimos 25 años. Eso es impresionante, que en 25 años haya tenido un deterioro mayor que en 100.000, que en 500.000, que en un millón de años. Por lo tanto, un cambio de políticas ecológicas es urgente. No es porque está de moda, está de moda lo ecológico, entonces elijamos un presidente que vaya en esa línea. No les digo qué presidente, no lo puedo hacer desde mi cátedra, pero les sugiero respetuosamente que voten por alguien que defienda la naturaleza, quien sea. Si usted considera que él es este, vote por él. Si considera que este es este otro, vote por este otro. Porque así como vamos, este mundo se va a deteriorar y se va a acabar muy rápido. Y no es que se acabe de un día para otro. Viene el calentamiento global, vienen las enfermedades, vienen las hambrunas y a sufrir. Entonces, es urgente un cambio de política ecológica. Igual, así sea urgente, los cambios de energías sucias a energías limpias son progresivos, pero tienen que empezar ya. Entonces, sugiero ponerle cuidado a eso, analizar, y el que ustedes libremente consideren, lo apoyen para que en mayo cambie esta cosa en las elecciones y en agosto acabe de cambiar ya cuando se posicione el nuevo presidente. No puedo decirles quién. Analicen, solo les digo que un cambio ecológico es urgente. En los últimos 70 años se ha deteriorado más el planeta que en 100.000, que en 500.000, que en 1.000.000 de años. Es urgente un cambio. Bueno, entonces escuchamos la novena sinfonía para terminar. Cambio aquí y lo pongo a compartir de una manera que puedan disfrutar mejor de su video. Entonces me esperan un rato, un momento. Y con eso terminaremos nuestro curso, agradeciéndoles inmensamente su atención. Escuchémoslo otra vez desde el inicio.
Bueno, jóvenes, eso es. Entonces, con eso termino la clase, agradeciéndoles su atención, los llevo en mi corazón. Muchas gracias por todo. Disculpen cualquier cosa mala, soy humano, no lo hice de intención. Estoy para servirlos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, me voy un poco nostálgico, pero con el gusto de haberlos conocido. Son unas personas extraordinarias. He aprendido mucho de ustedes, en verdad. Bueno, si no hay nada que preguntar, nada que agregar, me despido. Dios los bendiga. Muchas felicidades. El semestre termina el 22 de abril, que se entregan notas. Entonces quedan pendientes los de las notas, ya me estaré comunicando por WhatsApp. Muchas gracias, jóvenes. Muy amables a todos. Bueno, que estén bien, hasta luego. No, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, con gusto. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. señorita Tatiana. Saludes a ese gato que tiene usted, a ese bello gato. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo quería hacer una pregunta. Ajá, bien pueda. Usted me dijo que ahora después de esto nos reuníamos para ver lo de prevención artística. Hagámoslo el día de mañana. Le pido el inmenso favor, yo les envío un mensaje. Tengo una diligencia de sindicato ahora, o si no me quedara. O si me puede mandar por mensaje. Eso, sí. Yo le mando, al que me pida, yo le mando aquello, ¿no?